una sola cosa, y por ahí no se puede como agregar, o sea, y ver la formación de la gráfica paso a paso, entonces directamente le sube la Sí. presentación. Sale todo junto, ese es el problema. Sí, sí, no se entiende. Y, Bien. y había subido una versión anterior, perdón. No hay Tratamos problema. de no hacer nada para confundirlo, pero bueno, a veces sin querer lo hacemos. Sí. A ver. A ver. Vamos a ver de este otro lado. Sí, Espero que me salga, ¿no? Tenés como una acople por las dos máquinas, fíjate, de una Sí, poner. pero le saqué el sonido a la otra. Ahí está, a ver, le saqué el Ahí está. sonido, le bajé el sonido, le apagué todo. Ahí Perfecto. está. Bien. Entonces, ahora vamos a ver que nos ayude. Bien. La consigna es de este trabajo es lo siguiente. Yo he propuesto una serie de funciones de transferencia que están dentro de los ejercicios que ya hemos estado viendo, ¿sí? Esta es la función de transferencia del ejercicio número 3 de Naismith, y después lo que ustedes tienen aquí es la función de transferencia de uno de los controladores que tienen también en Naismith. Y he planteado otras situaciones para ir analizando, que es otro controlador, que es el mismo, pero dando vuelta el polo y el cero, ¿sí? Para que vean la diferencia en el impacto en el sistema. Vamos a tener otro controlador que es un polo simple. Vamos a tener otro controlador que es un doble polo al origen. Y vamos a tener otro que es un cero, ¿sí? Para ver cuáles las distintas situaciones. Bien, entonces, para este primer sistema, que sería la función G por H al lazo abierto del ejercicio 3 que ustedes ya tienen, lo que yo he hecho es ya plantear el ejercicio gráfico de Naismith, en lo cual nosotros tenemos que el sistema, para cuando omega es igual a 0, tiene un valor aquí en el orden de 12, y va a ir a medida que omega va aumentando, va tomando esta forma, cruza al eje menos 90 y viene a terminar cuando omega es infinito, yo le digo, recostándose sobre el eje menos 180. ¿Sí? Luego se construye la imagen especular, en este caso cierra el sistema, o sea que tenemos una gráfica cerrada, y aquí observamos cuál es la relación con el menos 1. Lo que decía Naismith es que nosotros debemos sombrear, siguiendo el recorrido desde omega igual a 0, omega infinito, la zona derecha de la gráfica, y si esa zona no incluye al menos 1, quiere decir que el sistema es estable. ¿Qué opinan en este caso? ¿El sistema es estable o inestable? ¿Por qué? Es estable, porque no encierra el menos 1, ¿sí? Bien. La pregunta que nos podríamos hacer en paralelo es cuán lejos está de la inestabilidad. Y eso lo vamos a identificar a través de los dos parámetros que son el margen de fase y el margen de ganancia. El margen de fase lo vamos a encontrar cuando el módulo es igual a la unidad, cuánto se podría girar esa gráfica para que llegue a tocar este punto, y el margen de ganancia es cuánto podemos amplificar esa función sin que toque al menos 1. Entonces, en lugar de ponerme a calcular y girar el gráfico, lo que hice es hacer los diagramas de Bode, específicamente para el mismo sistema, en el cual nos encontramos que, específicamente cuando corta el eje de 0 de B, ¿qué es lo que leía yo hacia abajo? ¿Margen de fase o margen de ganancia? El de fase. El margen de fase, exactamente, que es el componente angular, que es lo que está marcado aquí. Bueno, fíjense,
¿Esto llega a menos 180? Sí, llega a menos 180 ya en el infinito. Por ende, la constante de proporcionalidad que yo le podría agregar a este sistema es infinito. Y eso es lo que me está indicando aquí el margen de ganancia y el margen de fase. El margen de ganancia me dice que es infinito, y el margen de fase me dice que es de 34,7 grados de gradianes o 0,475 radianes, que es este valor que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, como ahora vamos a complejizar a esa ecuación, nosotros, esto es nada más que para que lo grafique aparte, vamos a hacer el Naisquith específicamente de la función G1, que es esa que teníamos ahí, por la del controlador G1C, GC1. ¿Sí? Y vamos a hacer figura 4, y yo quiero que haga el margen de ganancia de G1 por GC1. Entonces, El de Nyquist es el que habíamos hecho el otro día, que es Nyquist claro, de la función de transferencia, y con margin o margin hacen el diagrama de Bode que les muestra los márgenes de ganancia. Y fase. exactamente. Bueno, ahora este no me está dejando correrlo, qué bien. Bueno, denme un segundo. Hasta que responda un ratito. Sí, bueno, además, con la modificación que le hicieron al teclado, se me hace difícil moverlo, ¿ves? No me está llevando la puta. Bueno, vamos a hacer el análisis acá. Fíjense, este es el que vimos, que particularmente que tiene, de nuevo, el sistema con el controlador parte desde un valor que es mucho más grande del valor anterior, cruza el eje menos 90, cruza el eje menos 180 y se recuesta para llegar sobre el eje menos 270. De ahí se hace la imagen especular específicamente. Si nosotros ampliamos ese punto específicamente, bueno, amplíese como quiera, haga lo que quiera. Y nosotros hacemos el recorrido, ¿qué es lo que nos decía? Recorremos desde omega 0 hasta omega infinito y sombreamos a la derecha de ese recorrido. Es decir, que aquí el menos 1 nos quedaría encerrado. ¿Sí? O sea que con ese controlador que le hemos agregado, el sistema se vuelve inestable. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces vamos a verificar eso con Bode específicamente, y fíjense, en este caso, margen de fase, ¿sí? Cuando corta el eje de 0 dB, estamos teniendo que está más allá de los menos 180 grados el gráfico del argumento. O sea que está teniendo un valor de argumento negativo. Y lo siguiente es que cuando corta el eje menos 180, la gráfica se encuentra por arriba del valor 0 dB para el módulo. Por ende, el sistema es también inestable desde el punto de vista del margen de ganancia. Y eso lo vemos reflejado aquí con que el margen de ganancia tiene un valor negativo. ¿Sí? Bien. Supongamos que lo que queremos hacer es dar vuelta ese controlador que desarrollamos ahí recién, y vamos a calcular el valor de Naisquith para el segundo controlador, GS2, y le vamos a dar figura 6 para que lo grafique en el otro, y le damos margen al otro valor, G1 por GC2, que son los mismos valores del controlador, pero dados vueltas
Sí, a ver si esto me deja moverlo. Ahora, ¿qué tendríamos? Esta, sí, ahí está. Y fíjense la diferencia, particularmente la función, podríamos identificar a partir de este punto, aquí es donde tiene el valor más bajo, fíjense del valor de la frecuencia en radianes, en este caso 0,000139, prácticamente omega 0, es decir que la función lo que va a hacer es recorrer parte de aquí, hace este recorrido, viene por aquí en este punto, va a tener prácticamente el valor más grande, tendiendo a infinito, y de ahí tenemos la imagen especular específicamente, ¿sí? Si nosotros, ¿dónde tenemos el -1? Lo tenemos aquí, quiere decir que este sistema ¿es estable o es inestable? Es estable. Es estable, exactamente, porque primero, si hacemos el recorrido hacia la derecha de la gráfica, no encierra el -1, y por otro lado, si comparamos este punto con el -1, tiene un margen de ganancia muy grande, y el valor máximo que tenemos aquí no llega a la unidad, por ende, aunque giremos 90 grados la gráfica, no va a llegar a tocar al valor -1, ¿sí? Y eso se ve reflejado en el gráfico de Bode, específicamente, que siempre tiene valores negativos y va descendiendo. Y aquí va de 0 a -180, por ende, tanto el margen de fase como el de ganancia son infinitos. ¿Y qué es lo único que hice? Le cambié la componente angular de ese compensador que estoy agregando, que el darle vuelta a numerador y denominador es simplemente modificar la composición angular de lo que estoy agregando. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, ¿qué sucedería si la función, fíjense, la función le agregamos un controlador a la original que es un 0, ¿sí? Entonces, en ese caso, esta sería figura 7, y quiero hacer el nice fit. Acuérdense que eran vectores y entre corchetes, y o sea, ahí el 1, 0 sería el S, está acompañado en 1 y la constante tiene 0. Y el de abajo tiene una constante, solamente 1. Sería S sobre 1, por eso el 0. Sí, yo por eso definí todas las funciones antes y se las aclaré antes con qué es lo que iba a ponerme a jugar, digamos, para no equivocarme después en la carga de los datos y solamente hacer los productos y obtener los valores. Bien, entonces, en este caso, 7, gráfica 7, y gráfica 8, ¿sí? Donde tenemos específicamente, miren cómo el gráfico original se modificó, tenemos que parte de un valor, llega en la imagen especular, no encierra al -1, el sistema es estable, aún habiéndole agregado un 0, ¿sí? Y el sistema nos da que tiene ganancia infinita tanto de margen como de fase. Si esto sucede con un 0, ¿qué pasa si le agregamos un polo al origen? Porque antes le agregué una combinación de polos y ceros, ¿no es cierto? Ese era el 8, vamos a ver. Y acá, este era el G3. Bien. Hay que tener ayuda a memoria, porque si no, Sí. esto si no se hace un lío. Uno.
¿Ven por qué es importante ponerse a jugar para ver cómo varían las gráficas? Sigo estando con el mismo sistema, ¿no? La única diferencia es que ahora a ese mismo sistema de origen le he agregado un polo. Fíjense, en este caso está el polo al origen, y en este caso está el 0. Y el sistema originalmente era este. A ver cómo lo puedo ordenar. Acá sí. Vamos a poner acá. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Bien. Este es el sistema original, ¿sí? Según el diagrama de Naismith. Aquí le agregué un 0. En realidad, con ese 0 que he hecho, lo he vuelto más estable todavía el sistema, ¿no? Tiene muchas menos posibilidades de llegar al valor de -1, que es lo que le he quitado el paso al semiplano izquierdo de la función GDS, ¿sí? Y en este caso, particularmente, ¿qué es lo que he hecho al agregarle un polo? Acá el sistema no cierra. Acá cierra, en este, el sistema inicial cierra, el sistema con un 0 que le hemos agregado el controlador cierra, en este no cierra. Y además, ¿qué situación nos vamos a encontrar? Que evidentemente, por cómo está reflejado, va a volverse inestable y va a encerrar al -1, porque el omega 0 está aquí abajo, que viene del eje -90 ascendiendo, cruza el valor -180 para llegar al valor con omega infinito con -270, son 3 polos, y hace la imagen especular. En este caso, ¿me interesa o no me interesa ver por dónde cierra la imagen? Exactamente, en este caso, como ya claramente sé que el sistema es inestable, no tiene sentido buscar por dónde cierra. Pero cuando no tengo estas situaciones, sí debería buscarlo. Y esto, que lo veíamos acá, ¿qué es lo que me dice específicamente Bode de la misma situación? Que en este caso tenemos, fíjense, un margen de ganancia negativo, que quiere decir que corta el eje -180, pero la gráfica está por arriba del eje 0 de B. Y el margen de fase, que nos dice que cuando la gráfica corta al argumento, el de módulo corta al 0 de B, estamos teniendo que la gráfica está por debajo del valor -180, o sea, tiene un componente angular mucho más alto. Por ende, los dos valores, margen de ganancia y margen de fase, son negativos. Es decir, el sistema se volvió inestable. Fíjense cómo, dependiendo del componente angular que le estamos agregando, si yo le agrego un polo simple o un 0 simple, modifiqué las características del sistema, y por otro lado, si le agrego una combinación de polos y ceros, es a partir de qué valor de frecuencia comienza a tener importancia ese 0 y ese polo que le estoy agregando. ¿Sí? Que ese es el primer caso. ¿Se entiende? ¿Sirve verlo así? Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede darse el caso de que Naismith no envuelva al punto -1, 0J y que el sistema sea inestable igual? No. 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 Porque en uno de los ejercicios, creo que de la actividad número 9, creo que el 8A, Sí. yo lo hice por Naismith, no envolvía el punto ese, pero después cuando hacía la matriz para ver los cambios de signo, me aparecían 2 cambios de signo, por eso. Si tenés cambio de signo, tenés que tener, digamos, polo a parte real positiva. O sea, si hay cambio de signo, hay parte real positiva. Si haces Naismith, claro, con el G por HDS, debería darte rodeos. Lo que pasa es que si queda abierto, ¿cuáles eran los casos que quedaba abierto como el que está ahí en pantalla ahora? Son los que tienen polos o ceros al origen. O sea, que hay una S abajo o arriba, sola, sin acompañamiento de ningún valor. Entonces esos son los que no cierran.
Y ahí sí hay que ver hacia dónde cierra, y cuando cierra, muy probablemente lo rodee. Si lo rodea más de una vez, es el valor de n positivo o negativo, dependiendo del sentido. Les pongo un ejemplo. Si usáramos para este mismo ejercicio un controlador que tuviera dos polos al origen, esta misma gráfica que tenemos aquí giraría 90 grados. Al girar 90 grados, todo lo que hacemos en la sombra a la derecha, el -1 queda adentro. Entonces, el sistema también es inestable. Por eso yo creo que en realidad, o sea, justo la comparativa, y eso está muy bueno, de que lo vean en las dos gráficas a la vez, con Bode se ve mucho más fácilmente, cuando no cierra la gráfica en Nightwave, cómo nos dan márgenes negativos, y ahí podemos llegar a sacar una conclusión. Haciendo, por ejemplo, Rutherford de la matriz, y acá viendo que en realidad nos dan márgenes negativos, ya podemos hacer una aproximación de que el sistema es inestable, por los dos métodos. En Nightwave deberíamos hacer el círculo de radio unitario, ver si estos márgenes también, que coinciden, en realidad coinciden estos márgenes, son los mismos valores, o sea, son las mismas fórmulas que vimos en uno y en otro caso. Pero bueno, a lo mejor en Bode se puede llegar a ver un poco más fácilmente los márgenes. Teniendo dos gráficas por separado y tirando estas líneas, se pueden ver los valores de margen de ganancia y de fase. O sea, si les tengo que ser honesta, para mí es mucho más fácil analizar el gráfico de Bode que el de Nightwave. Inclusive en construcción puede parecer levemente más complicado Bode, pero me es mucho más fácil hacer a mano cuáles son las asíntotas y a partir de ahí obtener el valor definitivo sin tener el software, ¿sí? En cambio con Nightwave hay que hacer todo el cálculo de nuevo, si yo le agrego un controlador, mientras que en Bode simplemente puedo fácilmente identificar qué valor de componente angular o de módulo le puedo agregar, fácilmente, sin recalcular. Claro, porque digamos, como se aplica el logaritmo por eso, por la facilidad de que quedan sumas de productos, se haría. De productos, exactamente. Entonces lo que hacemos es como la suma individual del aporte de cada polo o cero. Entonces si hay un polo, es una pendiente negativa. Si hay un cero, es una pendiente positiva. Lo mismo en el ángulo. Y entonces vamos sumando punto a punto, y las dos líneas que están viendo ahora en el Bode de ahí, es la sumatoria de todas las otras anteriores. Claro. Pero si no tienen en claro qué componentes tienen, si no tienen en claro que tienen los polos o ceros al origen, si no tienen polos o ceros simples, si no tienen la idea de la constante, no pueden interpretar la información. Lo otro interesante de Bode es que a partir del gráfico de Bode, identificando cuándo cambian las pendientes del módulo, podemos construir la función de transferencia, simplemente a partir del gráfico de Bode. ¿Sí? Podemos identificar dónde va cambiando la pendiente, específicamente en qué punto, fíjense, aquí cambia, y en otro cambio. Por ahí está uno de los cambios. Cuando va cambiando la pendiente, sería el equivalente a la frecuencia de esquina, y nosotros ahí podemos construir cada uno de los términos de lo que tenemos en la función de transferencia a lazo abierto. Bien. Oh, lo hice más rápido de lo que creía. Yo creí que con esto me iba a demorar una locura. ¿Se hizo más simple o no? Así para comprenderlo. O como los otros días me dijeron que quedaron con el cerebro quemado. Claro, exactamente. Bueno, para mí la idea justamente era que ustedes vieran cómo va cambiando el sistema dependiendo de lo que le estamos agregando. Fíjense, en este caso, el sistema solo con el primer tipo de controlador, pero el mismo controlador, pero dado vuelta en la combinación, el que era el cero originalmente pasó a ser el polo, y miren cómo cambió la respuesta del sistema.
con una forma, un componente angular de polos y cero lo volvimos inestable, y con el otro lo volvimos más estable de lo que era originalmente. ¿Sí? Y simplemente parece ser que le di vuelta numerador y denominador, pero lo que he modificado es a partir de qué frecuencia pasa a tener importancia el aporte angular del cero o del polo. ¿Mm? Bien. Ustedes tienen ahí varios ejercicios en la presentación, que creo que están bien resueltos, pero ustedes pueden verificar total y absolutamente si están bien resueltos ahora que tienen todas las herramientas, porque ya de entrada hay un valor que no coincide, ¿sí? Recién, bueno, me había consultado uno de los chicos, Jeremías, que estaban como desordenadas las preguntas de la actividad de Ruth Hurwitz. Y es cierto, yo los tenía sin querer, había quedado cliqueado el tema de digamos, las preguntas que aparezcan al azar. Claro, exactamente, aleatorio. Entonces ahora lo volví a fijar, le puse recalificar, no sé, había 12 personas que ya lo habían hecho, igual lo pueden hacer nuevamente para verificar los valores de constante. En realidad yo lo había hecho de tal manera que se correspondan los 8 ejercicios de Ruth Hurwitz con las 8 preguntas y una o dos preguntas más que correspondían a preguntas sobre el tema, ¿no? Que no tenían que, sí o sí, una respuesta de valor de ganancia o de si era estable o no. Lo volví o sea, descliqué eso, lo volví a cargar y bueno, fíjense ahí si les da. De último puedo volver a subir los valores de ganancia que tienen, por las dudas, para que lo verifiquen y no generar confusión, en realidad, que no era la idea. La idea era que lo pudieran hacer y que pudieran, digamos, chequear los valores. Sí, lo que pueden hacer con estos ejercicios, miércoles, se acopla. Lo que pueden hacer con estos ejercicios particularmente es aprovechar y aplicar Ruth en cada uno de ellos para identificar e ir relacionando los distintos factores de los que hemos ido hablando. Entonces van relacionando tanto cuáles son los polos, cuáles, si hay cambio de signo, cuál es la representación gráfica de Nyquist y cuál es la representación de Bode, para que puedan ir asociando la información de los distintos métodos, ¿sí? Para analizar los sistemas. Y comparar la información, obviamente, ¿no? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar para evaluar? ¿MATLAB o MATCAD? No sé, mira, la verdad. No, bueno, ellos tienen, no, a ver, una cosa, ellos tienen la práctica de MATCAD, ¿sí? No hay problema con eso. Lo que pasa es que con MATLAB nosotros acá teníamos la posibilidad de que observaran más rápidamente, directamente, el análisis de los datos y los valores, pero ustedes ya están aplicando MATCAD. Sí, sí. Igual seguimos hablando de lo mismo. Por ahí a lo mejor hay que alejarse un poquito para ver todo el cuadro y en realidad ver que siempre estamos hablando en ambos métodos que hemos visto ahora, o sea, Nyquist y Bode, estamos hablando de lo mismo, es la variación de la frecuencia, nada más que se representan de forma distinta, y siempre hablamos de aporte angular y aporte de módulo. Nada más que en Bode lo vemos en dos gráficas, en Nyquist lo vemos en una sola. A veces la confusión que veíamos la clase pasada era que cuando uno hacía el rastreo sobre la gráfica, nos daba los valores de imaginario y real y no el de omega. Entonces, bueno, había que, por ejemplo, reemplazar el valor de omega y ver qué valores de imaginario y real nos daba para ver en qué punto de la gráfica estamos ubicados. En el gráfico de Bode directamente lo vamos a ver sobre la misma gráfica, el valor de omega, porque se grafica un módulo respecto a frecuencia y el otro es ángulo respecto a frecuencia.
A ver, una aclaración, porque yo puedo parecer muy fundamentalista de los métodos, o sea, de cómo es el manejo del planteo de entrada sin usar el software específico para resolverlo, y es para que tengan en claro cuál es el fundamento y de dónde sale la información. Si no se tiene eso en claro, hacer el análisis no es tan simple, porque uno ve la gráfica y no la interpreta. Entonces, por eso es el trabajo de ponernos, de hacerlo en secuencial primero, después de ver cómo se aplica con un software o con otro, y hacer el análisis de las gráficas para ver la diferencia que plantean los distintos sistemas. En este caso fue los distintos controladores que le agregáramos para ver cómo impacta en la estabilidad del sistema. Bien. ¿Alguna pregunta? Después de esto, vos lo tienen que hacer como por un tiro, ¿no? Y para la próxima actividad, el análisis de estabilidad por estos dos métodos les tiene que salir así. Esperemos que resulte así. Yo se los aseguro, o sea, tal como decía Pablo, el objetivo es, por un lado, presentarles el método para que vean cuáles son las particularidades, toda lo que es la dificultad del cálculo, pararse más atrás y analizarlo, el resultado. Porque si no nos quedamos encerrados en qué es lo que se calculó y no se tiene esa capacidad de tomar distancia para hacer el análisis. Por eso nos tomamos el trabajo de hacer así, mostrando con otro software que lo calcula más rápido, para obviar esa parte metodológica de cómo hacer el planteo. Y hacer el análisis o la interpretación de los resultados. ¿Sí? O sea, les estoy queriendo decir, no se centren solamente en cómo se resuelve, céntrense también en la interpretación de la información. Ok, profe. Bien. Yo terminé acá hoy. Yo pensé que iba a estar hasta las 9:30 de la noche, más o menos, me parece que no. Este es el segundo de los 3 métodos que vamos a ver. Falta Exacto. lugar de raíces. Vamos a analizar exactamente lo mismo también, nada más que desde el punto de vista de las raíces y dónde están ubicadas. Entonces, el viernes vamos a complementar MATCAD para BODE, y ya después nos quedará hacer el análisis completo del sistema, ¿no? No venimos casi atrasados. Tenemos la semana que viene que dar el lugar de las raíces, el práctico del lugar de las raíces, y estaríamos terminando con los temas. O sea que no nos hemos puesto a analizarlo, ahora que ya estamos seguros terminando los distintos elementos, los temas que teníamos que dictar, tenemos que chequear bien la fecha, pero para el viernes lo van a tener definido. Claro, estaba previsto para el 23. Miércoles 23. Sí, estaba en ese día. Claro. Tranquilamente lo que puede suceder es que pase del miércoles al viernes, como hicimos con el otro. Bueno. ¿El viernes 25? ¿El viernes 25? 25. Claro, quedaría, o sea, el viernes damos la práctica de BODE en MATCAD. El 16 sería el lugar de las raíces. Y quedaría 18 y 23. Muy probablemente a lo mejor hacemos el 16, lugar de las raíces, presentación, y MATCAD, porque es más corto. MATCAD, sí, exactamente. Y que nos quede queda el 23 el parcial. Claro, 18, podemos hacer resolución por los 3 métodos y dudas, y ya el 23 sería parcial. Claro.
porque el miércoles que viene se puede hacer directamente Evans teórico y resolución en MATCAD, y el viernes las dudas, de todo. Lo entiendo. No, esa es una, y la otra es que nos dé tiempo para hacerles el recuperatorio en semana de clases y no en semana de exámenes. Porque eso sí, teórico práctico, exactamente, igual que todos los anteriores. Pido disculpas por el atraso de las notas, pero bueno, como nunca nos hemos atrasado con las notas. Sí. La verdad que ya esta altura tendría la segunda nota y ya... Parece Sí. mentira, pero cada vez se hace más complicado. Cuando Sí. deberían ser más simples, las cosas se hacen más complicadas. Bien, ¿alguna duda entonces, además ya de la fecha y de los temas estos que hemos estado presentando, del análisis? Bueno, entonces los vamos a dejar temprano hoy para que vayan a practicar, a ver cómo lo van a hacer y cómo lo van a analizar. ¿Sí? Sí. 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 Bien. Ok. Bueno, justo ahí, acá tenía algunas de las ¿Lo tenés a funciones. mano? Sí. Bueno, como que planteé ecuaciones, voy a compartir, pero es un archivo que lo acabo de armar, así que están bastante mezcladas de ecuaciones, pero vamos a intentar aclarar lo que me estás preguntando. Primero, la función en este caso va bien lo de la derecha, y también que una ganancia cada 50, porque en realidad no tiene valor. Fíjense que la función g por h, primero, como repasando algunos conceptos, cuando aplicamos el criterio de Routh-Hurwitz, ¿a qué se lo aplicamos? A todo el sistema. No, Al denominador. o sea, a una más g por h. Al denominador de 1 más g por h. Al completo. Claro, eso quise decir. Está bien. Pero en realidad, ¿por qué? Porque tenemos la función, si analizamos el lazo simple, o mejor dicho, el lazo con realimentación, tenemos la G de S es el bloque de planta o paso directo, H sería la realimentación, y un controlador posible estaría, por ejemplo, y eso también, véanlo porque lo he visto también en el parcial, el controlador está si nosotros, como lo venimos viendo, ¿no? Siempre, es un bloque en serie con la planta. O sea que cuando uno analiza agregando el controlador pasaría a multiplicar, suponiendo que tenemos la función de paso directo, 1 más g de s por h de s. O sea, así quedaría la función realimentada, solucionándole por bloques. ¿Está bien? Uh-huh. Si yo agrego un controlador, ¿dónde pasaría a participar en esa función el controlador? Multiplicando a GDS ¿Cómo? Perdón, no se escucha bien. en el denominador. ¿Y en el numerador también? Claro. Es la línea directa y la retroalimentación, en los dos funcionan. En los dos, así quedaría. O sea, no es que, por ejemplo, este es un bloque realimentado y el controlador pasa a multiplicar afuera.
No, o sea, está en el paso directo, pero como, digamos, solucionándolo por bloques, la función es esta, pasa a formar parte del denominador también el controlador. Por eso modifica el ángulo y por eso modifica la amplitud también. ¿Y qué pasa si el controlador es una constante? ¿A dónde pasa a formar parte? Lo mismo, porque es un controlador igual que planteé recién. O sea que no haya duda en eso, porque en realidad sigue siendo, bueno, si es una constante, pasa a multiplicar acá arriba Y abajo. y el denominador también. ¿Está? Eso quiero que lo tengan en cuenta, porque a veces a lo mejor como que se marean de que por qué si es una constante. No, pasa, o sea, cuando uno hace la resolución de los bloques, pasa a formar parte del 1 más g por h. O sea, el g por h justamente, ¿por qué se analiza? Porque se analiza alrededor del punto menos 1. Porque hacemos de vuelta esto de despejar de alguna manera, y esto me queda igual a menos 1. Entonces nosotros analizamos. Nyquist se analiza. ¿Para qué? ¿Para qué parte de la función de transferencia? De nuevo, para el denominador. Denominador. Claro. Si analizamos el denominador como 1 más g por h, se analiza alrededor del punto 0, o sea, el origen. Si analizamos g por h, se analiza alrededor de menos 1. Pero si nosotros le damos la función g por h, en realidad para poder aplicar Rutherford, lo que hay que hacer es 1 más g por h, y de esa manera obtener, ¿qué cosa? La ecuación característica del denominador completa para Exacto. poder analizarla. O sea que en este caso, por ejemplo, para esa función que tenemos ahí, Sería 1 más s cuadrado menos s. no sé cuál me está tomando, pero... Ah, está bien, tienes razón. Sí, sí, ahí está. Entonces acá, cuando analizamos, y que después decimos en Nyquist, la ecuación n igual a z menos p. Cuando hablamos de z, son los ceros de la ecuación característica, o sea, los ceros a parte real positiva de la ecuación característica. Y los polos a parte real positiva, si existen, ¿no? Si existen, p pasa a tener un valor, 1 o 2 polos a parte real positiva, z lo mismo. Entonces lo que analizamos es cuando cierra la función, cuántos giros tiene alrededor de, en este caso, ¿qué cosa? El punto menos 1. O sea que la función, por ejemplo, sí. Claro, o sea, cuando nosotros hacemos un Nyquist, esta nos olvidamos, la dejamos arriba un segundo, la gráfica se hace con esta función de transferencia, o sea, la función g por h. ¿Tá? Se evalúa en frecuencias positivas, negativas también, para ver cómo se hace la imagen especular respecto, fíjense que siempre es espejo al eje real. Entonces, en este caso, por ejemplo, si decimos frecuencias positivas, la omega p, y frecuencias negativas, la omega n. En este caso, evaluamos la omega p, la omega n, y nos da justamente como espejo la gráfica. Acá de arranque ya tenemos algo, en esta función, que era la del ejercicio que me preguntabas, Agustín, que ya tiene un polo a parte real positiva, si se fijan. Porque se acuerdan que cuando nosotros estructurábamos era S menos, por ejemplo, un polo. Si a mí me está dando S más 1, ¿qué quiere decir? Que el polo, ¿dónde está? En menos 1. En menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su parte real está del lado izquierdo, o sea, de la parte de la estabilidad. Si acá ya estamos teniendo esto, estamos diciendo que tiene un polo en 1. Entonces, de la parte derecha. Ya de arranque ya estamos viendo en la función que hay un polo a parte real positiva. ¿De qué cosa? De g por h. Si nosotros analizamos 1 más g por h, podemos averiguar dónde están esos polos y esos ceros.
Que es lo que, bueno, acá al lado está hecho con otra función, pero también lo podemos hacer. Y es hacer 1 más GH 1 de S K. En este caso tenemos esta ecuación. Vamos a averiguar esos coeficientes. Y acá ver O. Acá se ven claramente qué cosa. Profe, ¿era el denominador o no? Porque ahí pegó el numerador. El numerador de la ecuación característica. Claro, los ceros de la ecuación característica. Y si ahora hago esto lo mismo. Claro. ¿Cómo? No, que sigue analizando. Lo que pasa es que se confunden habitualmente cuando hacen la relación de retroalimentación que hacen la función sobre 1 más g por h. Cuando hacen ese cálculo, los polos pasan a ser los ceros de la función de transferencia ya con la retroalimentación. Ahí es donde está la confusión. Ah, listo. Por eso estoy haciendo eso paso a paso, para que lo vean, porque a veces, lamentablemente, uno plantea el ejercicio completo y lo va explicando paso a paso, pero a veces está bueno hacerlo y desglosarlo así, porque acá se ve realmente cómo estamos analizándolo. Claro. Arrancamos. Esa sería el denominador de la función de transferencia del sistema con retroalimentación, o sea, de un solo bloque. Pero como estamos analizando la función de transferencia al lazo abierto, según el método de Naisquith, y estamos comparando con el factor -1, estamos analizando solamente el S por el S menos 1. O sea. Sí. Es un trabalengua, entiendo que es un trabalengua, por eso es la forma que lo está planteando Pablo. Fíjense, esta es la función de transferencia total. O sea, acá yo tendría la función de transferencia total del sistema. Pero nosotros analizamos ¿qué cosa? La ecuación característica. Entonces yo digo, ecuación característica es esta ecuación. Ahora, de la ecuación característica tenemos la parte del numerador, que son los ceros de la ecuación característica. Y tenemos el denominador, que son los polos de la ecuación característica. Si uno dice los ceros de la ecuación característica, en realidad son los polos de la función de transferencia total. Porque es como si yo tuviese, por ejemplo, esta ecuación de acá, mírenla como si fuese numerador sobre denominador de la parte de arriba sería, del paso directo. Y esto después tenemos otro numerador sobre otro denominador. Si uno hace producto de extremos sobre medios, en realidad los ceros de la ecuación característica son los polos de la función de transferencia total. ¿Se entiende? Claro. Por eso, cuando tenemos ceros de la ecuación característica, tenemos polos de la función de transferencia total y es lo que nos inestabiliza el sistema. Entonces después uno puede analizar el n igual a los z menos p, y entonces ahí decimos, si hay rodeos al punto -1, en realidad tenemos que analizar si tenemos ceros de la ecuación característica o si tenemos polo de la ecuación característica. Claro. Dependiendo de los rodeos y en qué sentido se hagan, se da el tema de que tenemos un valor de n negativo o positivo. Si era en sentido horario, los n eran positivos. Si era en sentido antihorario, los n eran negativos. Ahora, fíjense, por eso le dejo el pedacito de hoja del criterio de Naisquith, y fíjense que va a ser cuando n es igual a z, o sea, tenemos rodeos, tenemos ceros, aparte real positiva, el sistema es inestable. Y tenemos rodeo en antihorario. Si tenemos solamente polos,
el sistema es estable cuando n es igual a menos p. O sea, quiere decir que tenemos rodeo en sentido horario y se igualan a la cantidad de polos que tenemos. Y cuando n es 0, no lo rodea, tenemos z igual a 0, p igual a 0, sistema estable. Ahora, la otra pregunta que me habéis hecho, Agustín, era si el sistema era abierto, como en este caso. Si se acuerdan, yo les había hecho un ejercicio en el... Claro, porque ahí ahí vuelvo, es aparentemente abierto, claro. claro, ahí vuelvo al que estábamos viendo, el que era la duda, pero quiero que se acuerden de este ejercicio. Es el que estábamos haciendo hace un rato. Este, que en realidad es, fíjense, la función, este es g por h, ¿no? Que yo les había dicho que les ponía g1, g2, g3, porque lo hice así, digamos, por simplicidad, pero siempre g por h. Entonces, acá había una ganancia acá, y tenemos, ¿qué cosa? Un polo al origen. Entonces, cuando teníamos ceros o polos al origen, era cuando se nos daban este tema de gráficos abiertos, que debíamos cerrar o analizar para cerrar. Si no tuviese la S, bueno, acá no está expresado. Bueno, pero ahí yo les hago un análisis más simple que ponerse a hacer el cálculo. Fíjense, cuando omega tiende a infinito, si tienen los tres polos, el polo al origen y los otros dos, el valor del argumento, cuando omega va al infinito, es menos 270. O sea, indefectiblemente pasó al eje menos 180 y va a llegar la función desde el eje menos 270. O sea, hay que ver dónde lo cruza para ver si cruza antes o después del menos 1. Pero la posibilidad de que el sistema sea inestable es muy alta, porque solamente cruza el eje menos 180. Ya con eso es un condicionante muy grande en la gráfica, ¿no? Fíjense, ahí saqué el polo al origen que teníamos y la gráfica cerró. Entonces se da el no cierre de la gráfica. A ver si me deja el control Z llegar hasta donde estábamos. Ahí está. Cuando estábamos ahí vemos que en realidad la gráfica no cierra y que se puede dar, eso también hay que verlo, que hay cruces acá que a simple vista no se ve, pero si uno hace zoom, sí, hay un cruce de la... es inevitable, por el solo del hecho eje. de la cantidad de polos que tienen. ¿Sí? Entonces, ¿no? Volviendo a cómo está la gráfica, ¿qué hacemos? Podemos analizar, lo que yo les decía era darle valores a omega. Bueno, sí, también acá, pero en primera instancia omega, para ver desde dónde viene la gráfica. O sea, de dónde viene. En este caso, omega 5 es las frecuencias positivas. Entonces vamos a analizar. Permiso, voy a ser muy mala. Para eso está la tablita bendita. Cuando omega vale 0, ¿cuánto vale el módulo en esa función de transferencia? Van a encontrar que les va a valer infinito. ¿Y de dónde viene? Tienen un polo al origen, por ende va a venir de menos 90. Entonces viene recostado del eje menos 90 hacia arriba hasta llegar a ese valor. ¿Ven? Suponiendo. ¿Ven por qué es importante valores, el análisis, no solamente el cálculo? Claro, o sea, para este tipo, lamentablemente no hay, fíjense que MATLAB tampoco hace el cierre, No. sí nos da los márgenes, positivos, negativos, pero sí hay que analizar de esta manera porque no se entiende de otra forma, digamos. Cuando se le da frecuencias muy pequeñas positivas, fíjense los valores que nos da, o sea, me está dando un valor real negativo pequeño, ¿sí? Pero bueno, cercano a 1, a menos 1 en realidad. Entonces comenzaría en menos 1 y un valor negativo en el imaginario grande. Entonces comenzaría en esta parte de acá, para omegas 0 positivos sería en este caso. Sí, para para omegas positiva viene recostado en el valor infinito sobre el eje menos 90, se acerca al valor menos 1 y cruza en un momento al eje menos 180 para recostarse cuando omega es igual a infinito sobre el eje menos 270. Por eso el cruce.
Claro. Entonces sería, vos hacer lo que acabas de decir, Mónica, porque no te sabía, perdón. Es el movimiento este. Recorrido rojo, o sea, justamente el recorrido rojo que viene desde menos infinito imaginario, digamos, por eso es sobre el eje menos 90, va ascendiendo, va a cruzar al eje menos 180 y va a terminar en menos 270. Ahí va a ser cuando omega sea infinito. Claro. Y por eso es que lo cruza. Ellos directamente con el solo hecho de tener 3 polos, ya tienen, y ningún cero, ya tienen ese condicionante así directo. Entonces, bueno, hacemos el movimiento y después nos quedan. Y esto es lo que yo les había, a ver, les había dejado acá para que hagan el análisis, porque no hay otra forma de explicárselos que no sea con esta gráfica. Esta. Casos especiales cuando G por H tiene polos o ceros sobre el eje J omega, o mejor dicho, polos y cero al origen. Cuando aparecen estos dividido por S o multiplicado por S arriba, se dan este tipo de gráficas que no cierran. ¿Sí? O mejor dicho, hay que hacer el análisis para hacer el cierre. En esto nos da un ejemplo de, ¿qué cosa? Polo al origen o polo doble al origen. O sea, 1 sobre S o 1 sobre S cuadrado. Entonces nos queda una función similar a esto. O sea, una ganancia acá sobre S por TS más 1. Eso sería la función G por H. Entonces se hace el análisis que siempre hablamos del plano S. ¿Qué es lo que hace con el criterio de Nyquist? Es como decir, si tenemos polos o ceros en el lado derecho, o sea, el semiplano derecho serían valores de S de este lado, que es parte real positiva. Entonces se hace una trayectoria en la cual se trata de incluir a todos estos valores positivos que inestabilizan el sistema. Entonces es como decir, voy a ensayar el sistema G por H de S, porque es la función, acá es el plano S, es todo esto de acá. Y todo la eso función es GH de S. Disculpame, Claro, todo entonces eso lo que es hace la es, trayectoria de Nyquist, y por eso los polos y ceros que están dentro de la trayectoria de Nyquist son los que se toman en cuenta para hacer el análisis de los ciclos o cierres en el plano GDS. claro. Entonces, si uno toma valores próximos a omega a 0, en este caso serían los omega 0 positivos hasta los infinitos, por eso es el reemplazo de S por J omega. Lo que hacemos es esta línea, ir dándole valores hasta un valor en el cual decimos que es como un omega infinito, un omega muy grande. Acá se da el cierre entre omega infinito positivo y el cierre entre omega infinito negativo, es este giro o hemiciclo que se le llama. Hemigiro, perdón. Entonces, el cierre de los omegas positivos infinitos a los negativos se da con un giro horario, en este caso, de 180. ¿Está bien? Desde los 0 negativos a los 0 positivos, obviando este punto que se da acá, que es el origen, se da un giro, o sea, antihorario sería el giro, para unir esos valores. Lo que en una gráfica, en el plano G por HDS, esta trayectoria que tenemos acá, nos da esta trayectoria que tenemos acá. El cierre en la parte de ceros es antihorario, y acá se da en forma horaria. Desde los omega negativos, fíjense, de los omega negativos, los omega positivos, en 0, es inverso el giro. Entonces acá nos queda, en este caso, para esta función específica, que es K sobre S por TS más 1, la gráfica que nos está dando en Nyquist es que no rodea al punto menos 1. O sea, hay que hacer este análisis. La justificación de ese análisis está en la primera parte de la presentación de Nyquist. Claro, ¿cómo hacer para relacionar todos los puntos del plano S a GDS? Y acá se da el cierre de la función.
¿Preguntas? ¿Se entiende Profe, algo? ¿puede pasar que el cierre se dé para la izquierda? Sí, Que ese Sí. sería en sentido antihorario, digamos. así es. Claro, por eso en realidad lo que tenemos que hacer, Exactamente, por orden, así es. y acá lo que habíamos planteado era que en algún momento no encerraba, porque nos daba n igual a 0, z igual a 0, p igual a 0. De repente, cuando aumentábamos la ganancia y llegábamos a la ganancia crítica, nos daba, lo que ocurría era que el gráfico se desplazaba por esta ganancia, rodeaba el punto -1 en un valor, y acá si trazamos una recta desde el punto del origen, de -1 en realidad, cortaba 2 veces en sentido horario la gráfica. Es real, sí. Entonces la gráfica nos daba un valor de n igual a 2, que eran en realidad 2 ceros. ¿Cuáles eran los ceros? El numerador de la ecuación característica. Entonces podíamos hacer este análisis de la ecuación característica con los coeficientes y nos aparecían dos valores, dos raíces en realidad, que como están en el numerador les llamamos ceros. Entonces aparecen el z igual a 2. Ahí decimos que rodea al -1, que existen dos cortes, ¿sí?, de esta recta, es como que la corta 2 veces a la recta, entonces decimos que el sentido de corte nos da 2 ceros, la parte real positiva. Si hacemos el valor de ganancia igual a la ganancia crítica, nos queda en el borde, en el punto, o sea, esta gráfica se corre un poquito hacia la derecha, y en lugar de rodear al punto -1, alcanza a tocarla, la curva. Entonces ahí decimos que es críticamente estable o inestable, que está en el borde. Y ese valor de ganancia acá lo podemos averiguar con ¿qué? Ruth Hurwitz. La K crítica, sí, seguro. Claro. La K crítica lo pueden hacer por root tranquilamente. Claro, que en el caso de la ganancia K igual a 10, nos da que no hay cambio de signo, y después si hacemos este valor de K, lo trasladamos a la matriz de Ruth, lo que hace es que justamente podamos calcular el valor de ganancia crítica, K. ¿Se entiende cómo más o menos hacemos el análisis? Claro. No, pero ahí no hace falta. Sí, sí, pero, o sea, si acá le damos una ganancia, por ejemplo, en lugar de decirte que te dejo un valor K, te dejo un valor de 100, y vos me decís, che, bueno, ¿cómo es el sistema así? ¿Cómo está? Automáticamente cambia ahí. ¿Cómo es el sistema? ¿Inestable? O sea, en ese caso es inestable. ¿Cómo? El n me diera 0. Eh, Si el sistema es abierto, es muy difícil que el n te dé 0, porque tiene que cerrar por algún lado. Porque por la lógica matemática, sí, no la lógica de control, por la lógica matemática, si vos tenés un recorrido cerrado en el plano S, tenés que tener un recorrido cerrado en el plano GDS. Ese es el primer punto. Entonces, si te da que vos ves en la gráfica, como le estás armando, dos ramas que no sabes por dónde cierran, tenés que justamente identificar los polos y los ceros en el plano S, para ver en qué sector están, y en base a eso, identificar por dónde va a cerrar la gráfica en el plano GDS. Pero siempre va a cerrar. Lo que pasa es que cierra en el infinito. Por eso no lo graficamos habitualmente, y MATCAD o MATLAB no te lo muestra. O sea, a ver, vamos a hacer una cosa.
lo voy a graficar acá para que vean cómo es el sentido de las flechitas. Vamos a hacer. A ver si a lo mejor queda un poco más claro. Hacerlo así. Bien, así. Es el No, que estabas esto es haciendo recién. Es S cuadrado menos S. menos S menos 1. No, sería S cuadrado menos S. Menos S, sí. S cuadrado menos S, 0. Ahí quedaría así. esa, sí. Bueno, hay que esperar un ratito. Sí. Yo por eso las cargué antes, ¿viste? Sí, sí, sí. Para directamente hacer las gráficas, que eso lo hacía un poco más rápido. Los ejercicios de Rod Hurwitz, más allá de que está bien, el cuestionario de la actividad 8 estaba desordenado, lo han podido hacer, pudieron averiguar las ganancias, les ha sido fácil o no averiguarlas. No, está bien, está bien. O sea, si han podido averiguar las ganancias y ver en qué rango se encuentran, digamos. Si ya lo comprendieron, ya tienen un pedacito del análisis de Evans comprendido. Bueno, ahí está respondiendo Ahí de poco. Bueno, se va a tomar su tiempo. Bueno, nos vamos y nos tomamos un café y volvemos. No hay drama. Después no pueden decir que no tienen un descanso. Hasta que el software mejore. Sí, sí. Sí, sí, también lo voy a subir. También lo voy a subir porque en realidad son 17 que están acá y son los 17 que van a escuchar el Zoom o Sí, van a ver el el video. resto se queda en Pampa y la Vía, porque como no escucha los comentarios. Bueno, ahí está. Eh, Sí, se ríe. ¿No? bueno, en este Claro, caso, esto ahí tenés que haría que vean, porque, de dónde viene y a dónde va. Claro, claro, ahí es bien clarito. bueno, cuando me dé el poder de poder cliquear encima, bueno, fíjense que ¿Qué querés ver?
¿Qué querés No me hacer? parece lo de característica. Quiero que me marque el círculo de radio Botón unitario. derecho. Sí, pero no sé por qué no me está respondiendo. Bueno, acá la gráfica del margen de fase y margen de ganancia, fíjense que ya nos da un margen de fase negativo. O sea, uno de los dos márgenes ya es negativo. Por ende, digamos, nos está dando un indicio de que es inestable. Por el otro lado, ¿Cómo es el bueno, recorrido de la gráfica? Que en este caso viene desde el eje menos 270 directamente al eje menos 180. claro, hace este recorrido, vuelve desde allá haciendo este recorrido, y lo que quiero ver es mostrarle los valores de frecuencia para que veamos en qué sentido cerraría. Pero cuando me dé el poder de... Bueno, no me deja hacer. Sí, ahí inevitablemente va a ser cierre. Tiene dos posibilidades: o hace cierre antihorario o hace cierre horario hacia la izquierda, pero eso va a estar en función de los polos, y ahí sí, la ecuación n, z menos p en el plano S nos determina el sentido del cierre. Claro. En este caso, fíjense que habíamos dicho que teníamos acá serían dos polos, dos ceros. Dos ceros aparte real positivo. Bueno, no me deja responder. Si tocas el de los puntos ahí arriba, porque está la manito. En un punto, ahí no te lo lees. No. Bueno. No te vale, ahí te lo, si le guías ahí te lo lees. Sí. Ahí está. O sea, venimos de valores de frecuencia. O sea, acá sería el cero positivo. Que va hacia valores hacia el cada vez más grandes de claro, omega. El infinito positivo sería en ese lado. Claro, exactamente. Acá sería el infinito Los negativo. valores, exactamente. Y acá sería el cero negativo. Claro. Bueno, si tenemos en cuenta lo que habíamos mostrado recién, ¿dónde era que estaba? Esto. Perdón. Sí, justo es esa, la gráfica es ahí a la derecha, porque justo... Claro, acá tenemos el cero negativo, sería en antihorario. Fíjense que cierra del cero negativo al cero positivo, cierra en antihorario. Y acá tenemos el cero negativo. Es al revés. Es al en revés. horario. Va de arriba. En horario. Claro. Así. O sea que si Entonces está nosotros rodeando. sombreamos hacia la derecha, el -1 va a quedar todo sombreado. ¿Se entiende? No. A ver, lo que hizo Pablo fue simplemente identificar, por eso vuelvo a decir que soy fundamentalista de las características de los métodos. Identificar de dónde viene la función y a dónde va la función nos da una idea del recorrido, que es eso que les mostraba Pablo recién con los valores de omega. Desde omega, que vale lo más cerca a cero posible, hasta omega infinito viene de arriba hacia abajo, y después cuando recorre el eje negativo es la imagen especular que estábamos viendo al respecto. Entonces lo que queda es decir, desde ese punto, cómo es el recorrido en el plano S. Entonces, a partir de ahí identificamos, y por los valores de los polos que vimos, que en este caso, aparte real positiva que tenía 2,
nos va a quedar que va a cerrar en sentido horario, o sea que va a cerrar hacia la izquierda. Si no, cerraría en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, cuando cierra en sentido horario, una de las cosas que decía Naisquith es, dice, usted recorra desde que omega vale 0 hasta que omega vale infinito en el sentido de la gráfica y sombrea a la derecha en ese recorrido. Y en ese caso, por la forma del cierre, el -1 queda encerrado acá adentro bien pleno. Bueno, lo voy a hacer con esquemas, esta misma gráfica, pero con esquemas, y explicado paso a paso, así lo tienen un poco más, a lo mejor sirve de ayuda un poquito más, pero hay que reforzar sí o sí con la lectura de las 2 hojitas que le dejé. Para eso lo agregué, porque sabía en realidad, sabía que justamente el problema es esto, casos especiales cuando tenemos polos o ceros al origen. Esos son los casos que nos cierran. Porque cuando tenemos cualquiera de las anteriores gráficas, no hay problema, porque cierran solas. Esto no hay problema, esto no hay problema. El problema es cuando nos queda una función de ese tipo, y ahí hay que analizar hacia dónde va, en qué sentido gira, y cómo cierra. ¿Ah? Que después uno puede agregarle, y esto es lo que también se los dibujaba de esta manera, para que en realidad sepan que cuando hablamos de una K tal vez está multiplicando a toda la función y que también pasa a ser parte de la matriz de Root para poder analizar los K críticos. Y que cuando hacemos la entrada de escalón es acá la entrada de escalón y nos puede dar, si es estable, un valor a la salida. Claro, cuando no es estable, nos va a dar una salida que a lo mejor no estabiliza nunca, ¿sí? Bien, hasta ahora lo que nosotros estuvimos haciendo es analizar en el campo de la frecuencia la estabilidad del sistema. En ningún momento hemos graficado la función en el tiempo, porque estamos tratando de analizar exclusivamente los criterios de estabilidad de los sistemas, teniendo en cuenta que hemos dicho que para control estabilidad es que el sistema para una entrada determinada va a tener una respuesta determinada acotada. Es decir, alrededor de determinados valores, ¿sí? Entonces, con esa idea en la cabeza es que estamos haciendo el análisis de estabilidad. Después relacionaremos el sistema con la respuesta en el tiempo, que ya la saben graficar, y podremos relacionar esa estabilidad o no que tiene el sistema, cómo se refleja en la función en el tiempo, ¿sí? Pero por ahora vamos analizando la estabilidad, el concepto y los criterios para ver cómo se aplica. Bueno. Profe, en cuanto al margen de ganancia del margen de fase, ¿lo calculamos siempre cuando el sistema es estable o no hace falta? Habitualmente, a ver, a mi criterio sirve tanto si el sistema es estable o es inestable. ¿Por qué? Porque cuando el sistema es estable me dice cuánto más puedo modificar el sistema sin que llegue a la inestabilidad, y si el sistema es inestable, ¿qué composición del controlador tengo que tener para agregarle para que ese sistema se transforme en estable? O sea que, a mi criterio, en cualquiera de los dos casos, es necesario analizar margen de fase y margen de ganancia. Bueno, gracias. Profe, entonces el ejercicio ese que estaba haciendo, graficando, ¿el N quedaría positivo? El N quedaría positivo. Sí. Ah, bien. Porque tenemos, el N es... tiene dos ceros aparte real positiva dentro de la trayectoria de Naisquith, en el plano S. Y un polo. Entonces si hacemos N, estos eran los 2 ceros, aparte real positivo, solamente aparte real positivo. Y acá nos aparece un polo, aparte real positivo. ¿Está bien lo que digo? Entonces Z menos P, ¿cómo nos queda? Claro, quedaría más 1. Y entonces el giro positivo. nos queda positivo, un sentido horario.
¿Está bien? Bien, o sea que nosotros con la n y mirando el gráfico podríamos interpretar si envuelve al menos uno o no. Claro, Claro. Eso es lo que hablábamos recién, que yo tal vez acá no se puede hacer en la gráfica, sino hacer la interpretación desde dónde vienen los omega, hacia dónde van y cómo cierra. Bien. O sea, a ver, para, digamos, disipar miedos, porque obviamente el miedo a veces, me toca un ejercicio de esto en el parcial, ¿qué pasa? En realidad, la única caso especial es cuando tenemos una S, un polo o un cero al origen. Ahí es cuando el no cierra. ¿Sí? Y acá la forma es justamente, tenemos 3 o 4 o 5, o sea, forma de saber si en realidad el sistema es estable o no. Podemos plantear Nyquist, podemos plantear Bode, podemos plantear, ya vamos a ver, lugar de las raíces, podemos plantear Routh-Hurwitz, que también nos está dando un indicio, y es el más fácil, porque en realidad cuando planteamos decimos, pueden tenemos cambios. identificar los polos de la función de transferencia a lazo cerrado, polos directamente, o sea, ahí ya tienen Claro, acá, 4 con formas, esto también, 5 formas. claro. Entonces, ya teniendo todo eso, decimos, por esto, por las raíces, por la función de Nyquist, por la gráfica de Nyquist, podemos llegar a decir que el sistema es inestable. O sea, por eso, digamos, el poder avalar la respuesta de si es estable o no. Es decir, se hace este análisis, lo compruebo con esto, en este otro método también me estaría dando, el margen de ganancia se puede calcular también, y bueno, si ya el sistema es inestable, ya estamos por debajo del margen de ganancia. A ver, por ejemplo, en la ecuación esta, teníamos una ganancia K igual a 10, pero ¿qué pasaba con la ganancia crítica? ¿Cuál era el valor de ganancia crítica? Creo que lo había puesto acá. Al principio era 10 y después usaste 100, si no me equivoco. Claro, 100 ya estamos rodeando el valor acá. Así es. Pero por ejemplo, de la función esta, Si era uno de los ejercicios de los guías anteriores, 30 me parece que era. Sí, el mismo. no, me parece que no. A ver, vamos a hacerlo. Acá sería 1. Lo que pasa es que tengo que darlo en función de K. ¿Por qué no me lo da? Porque le estoy dando un valor acá. Claro, pero lo tenés ahí abajo lo tenías ya. Simplemente reemplazá al 10 por K. Más arriba, más arriba, Sí. más arriba, más arriba. Sí. Alto. Ahí está. La ecuación de K con 100, Sí. ahí directamente en lugar de 100, poner el valor de K y podés calcularlo. Sí, pero en realidad quería que lo vieran cómo lo verificaba. Bueno. Sí, exactamente. Ahí le hacemos así. Entonces acá, los términos son 1, 8. ¿Está bien? Sí. Y acá, 6 6K1. K1. ¿Está? Después suponemos que tenemos A. Que es 6 por 8 veces. B. Y vas a tener uno más. Una fila más por lo menos. Y C. Entonces en este caso acá, A sería me 6 quedaría, por 8 menos K1 sobre 6. sería 1 por 8 menos, No, no es 6 por 6 8. no es 6 por 8 sobre menos 1K dividido 6. Menos K1 dividido 6. El B te daría 0. 0. Y el C sería A por K1 dividido A. Claro, sería A por K1 menos 0 dividido A es K1. Sí. ¿Está? Entonces ahora nuestro rango de K va a ser
En este caso, mayores a 0, bueno. Y ahí te Mayores daría a que 0. la crítica es 48. No, Claro, entonces 48, sí, 48. 48. Porque esto, para que esto sea mayor o igual a 0, o mayor a 0, lo de arriba tiene que ser mayor a 0, por ende, despejando la desigualdad, nos quedaría 48. Así Ese es el K crítico. ¿Está bien? Entonces ahora si vengo acá, en lugar de deshabilitar como lo había hecho, grabación, y acá le damos 48. No sé si modifiqué algo más, pero... Y que ahí te queda, la función te quedó 100 arriba. Ah, quedó acá, está bien. Ahí está. Por eso no cambia. Claro. Si ven algún otro error, díganmelo, porque a lo mejor estoy haciendo... Bien. Bueno, el -1, ahí. En algún lugar tenemos un cruce. O mejor dicho, deberíamos tener, si es la K crítica, un cruce. Debería cruzar exactamente el -1. Bueno, la otra es hacer así. Lo voy a acotar a 1. -1. -1. ¿Ven lo que decimos? O sea, con la K crítica, ¿qué pasó? En realidad se desplazó la gráfica, está bien, cierra en un sentido, eso se hace el mismo análisis que recién. Pero como es la ganancia crítica, es el punto de cruce, es justo en el punto -1. Cuando la gráfica aumenta, o sea, cuando ya la ganancia aumenta a 100, por ejemplo, queda totalmente rodeado. Si hacemos el cierre externo... Claro, y si le pusieras 40 de ganancia, cortaría antes de -1. Cortaría antes y no tenemos raíz a parte real positiva. Exactamente. Porque también por acá cerrará hacia afuera, pero no, digamos, no afecta porque ya no lo está rodeando. Y si nosotros calculamos esas raíces, son las raíces que tenemos acá. Cuando K vale 10, por ejemplo, no tenemos parte real positiva, tenemos parte real negativa. Por ende no tenemos ni Z ni P. Por ende, y tampoco N, porque no lo rodea. Cuando la K vale 100, lo rodea 2 veces, y tenemos 2, 0 a parte real positiva, que acá lo estamos viendo. Polos no hay. Que también se puede calcular eso, como lo venimos haciendo. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora quedó más claro, me parece. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Sí, por eso en realidad, por ahí a lo mejor es un poco tedioso irlo haciendo paso a paso, pero tiene este beneficio que a lo mejor dicen, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es el Z? ¿Qué es el P? ¿Qué es el N? O sea, está bien, lo más complicadito que puede llegar a ocurrir acá es ver el cierre, si es hacia la derecha o hacia la izquierda. El fundamento es lo que volvemos a repetir nuevamente. Es la trayectoria de ese Nyquist que vamos de el omega infinito negativo al 0 negativo, se dice 0 negativo y 0 positivo, que son cercanos al origen. Sí, que y después el infinito, claro, hacia dónde, o sea, serían las líneas de tendencia de la curva, ¿no? Cuando veíamos en análisis 1, la tendencia de una curva para poderla graficar, bueno, es justamente esto, es darle valores a omega, ver hacia dónde va, y bueno, acá solamente con la variación del K lo podemos ver. ¿Qué pasa cuando el K es fijo? Bueno, nos dará en un punto fijo. Si nosotros a una variable como la que teníamos recién, a un ejercicio como el que teníamos recién, le ponemos acá un K, en realidad lo que le estamos diciendo es que puede tener una variación, esta función, que tal vez el agregado de un K que es un controlador proporcional.
Y ese agregado del K, dependiendo de sus valores, podamos calcular la matriz de root para ver cuál sería la K crítica, y si a lo mejor con este valor de K no es suficiente para poder estabilizar el sistema. Y ahí tenemos que agregar controladores como los que graficaba el profe recién, que eran agregar ceros o polos, que son proporcionales, derivativos o iterativos, para modificar el ángulo. Porque ya no solamente con la variación de la ganancia podemos estabilizar el sistema. En este sí, en este de acá sí. Con la variación de la ganancia acá, demostramos que en realidad estamos rodeándonos al punto -1, y que existen polos aparte real positivo o ceros aparte real positivo. Pero a veces no solamente con la variación de la ganancia acá es suficiente para estabilizar el sistema. Entonces ahí ya hay que agregar otro tipo de controlador. Fíjense, cuando hablamos de controlador, estamos hablando de los PID que estuvimos viendo, o los P, o los PD, los P. Nada más que ahora vemos cómo afecta el agregado de ese controlador o de ese bloque, como lo quieran ver, a la función de transferencia total. ¿Está? ¿Queda un poco más claro? Bueno. Bueno, les voy a agregar ese entonces en la página de virtual. Sí. Ok. Bueno. Si no hay más preguntas... Bueno, y cualquier otra cosa como lo del cuestionario que me marcó Jeremías por ahí, avísenme, porque la verdad que no me di cuenta que había quedado aleatoria y la idea era que fuese, digamos, que se correspondieran cada punto de los ejercicios a la respuesta. Ahí le agregué el punto, digamos, en la misma pregunta para que se ubiquen al cual hago referencia. Profe, Y lo pueden hacer varias veces, así que... los valores del cuestionario siguen siendo los mismos, porque los comparamos con algunas chicas y nos daban diferentes a los que estaban como correctos en la... Bueno, se los agrego directamente. La idea era para que por lo menos lo hicieran y no... La idea es para que practiquen, no por el tema de la puntuación. La idea, por eso inclusive está para que lo puedan repetir. Sí, era para ver si estaban bien los resultados nomás. Por eso ya se los agrego también. En realidad estoy teniendo una cosita ahí con que si tienen un valor de coma, a lo mejor le puse poca tolerancia en el valor, que también la respuesta a veces si yo puse 5,2 más menos 0,02, y bueno, y ustedes pusieron un valor diferente, le dan mal y en realidad no es así. Mal, exacto. Así que bueno, ahí ya se los agrego para que también lo tengan en los valores. Tengo más tareas yo que ustedes. Tengo que corregir parciales, poner esto. No vamos a terminar nunca, Pablo. Bueno. Espero que les sirva todo lo que estamos agregando. Bien. Por favor, aprueben todo. Nadie vaya a rendir examen. Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿sí? Y trataremos de avanzar con las correcciones y estos avances para terminar con esto. Bueno, que ya el último tirón. Vamos. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias.